Muy buenas a todos y gracias por ver los videos. En este video voy a ilustrar cómo se resuelve o se calcula una deflexión utilizando el teorema de Castigliano. Entonces acá tengo una viga simplemente apoyada pero con dos cargas. Una de las formas es como nos piden la deflexión en C y en ese punto hay una carga y el método dice que apliquemos una carga P allí. Entonces en este caso pues es muy apropiado en lugar de esta carga de 2 inicialmente aplicar una carga P. Y lo segundo que tenemos que hacer pues es obtener las ecuaciones de momento para cada tramo. Entonces con origen en C vamos a decir esto es x1, cortamos aquí para obtener la ecuación para ese tramo y acá decimos esto es x2 y cortamos la viga acá para obtener esa ecuación. Entonces los momentos se toman en estos puntos. Entonces teniendo en cuenta eso vamos a decir para el tramo CB en donde x1 tiene un valor entre 1.5 metros y 0. Entonces la ecuación de momentos aquí, como no vamos a usar 2 sino P, va a ser menos P por X. Y necesitamos también su derivada parcial. Noten que tomando momentos acá, pues la única fuerza que hay es P. Y su derivada parcial, entonces derivada de M con respecto a P, pues será igual a menos X. Entonces es eso para ese tramo. Si ustedes toman aquí P por X, pues aquí la derivada X y en definitiva pues va a dar lo mismo. Para el tramo BA, donde x2 está también entre 1.5 metros y 0, entonces la ecuación de momentos aquí va a ser, entonces la fuerza P, diríamos menos P pero factor de x2 más 1.5 y la fuerza de 3 simplemente menos 3 por x2. Bueno, acá podemos colocar x1 y x1 también para que quede igual. Y ahora hacemos la derivada parcial de m con respecto a p. Listo. Entonces esto es 0 porque es constante y nos queda solamente menos p por x2, o sea menos x2 y menos por más da menos p por 1.5, o sea menos 1.5. Esas serían las dos ecuaciones para pues armar las integrales según el método de Castigliano. Recordemos que él nos dice que esa integral para hacer esos cálculos es entre 0 y L por la ecuación de momentos y eso lo multiplicamos por su derivada parcial con respecto a P y por el diferencial de X dividido entre E por I. Así las cosas, entonces ese delta en C va a ser igual a la primera integral entre 0 y 1.5 metros de entonces la ecuación menos P por X. Aquí ya no hay necesidad de colocarle x1 por menos x, que es su derivada parcial por diferencial de x, y todo esto entre E por I. Más para el segundo tramo también entre 0 y 1.5, esto porque el origen es desde B, ahí sería 0 y hasta A 1.5, y la ecuación de momentos pues sería menos 3x
menos p por x y menos 1.5p multiplicado por menos x menos 1.5 diferencial de x y todo lo dividimos entre y. Entonces eso sería, y pues lo que sigue es resolver esas integrales. Entonces acá tendríamos delta c igual, pues aquí queda px cuadrado para integrar, pues px cubo sobre 13i, y eso evaluado entre 0 y 1.5. Ahora más las integrales siguientes, aquí nos salen 6 términos, 2 por 3, 6, entonces x por x da x al cuadrado, entonces queda 3 x al cubo sobre 13i, menos por menos da más, también nos queda x al cuadrado, entonces tendríamos p, y para integrar x al cubo sobre 13i, más también, entonces 1.5 p por x y queda al cuadrado sobre 12i. Eso para todos multiplicados por x, ahora por 1.5. Entonces queda también más 1.5 por 3 da 4.5 x al cuadrado y sobre 12i. Ahora por este, entonces nos queda menos, no, más 1.5p, también x cuadrado sobre 2i, y finalmente 1.5 por 1.5 queda 2.25, entonces más 2.25p por x sobre i. Y esto pues lo tenemos que evaluar, aquí casi no me cabe, entre 0 y 1.5. Entonces allí está pues a mano lo que hay que hacer, ¿no? Evaluando ya cada uno de esos términos. Entonces aquí tendríamos 3.375, voy a poner bastantes decimales, p sobre 13i, más el siguiente, este pues se simplifica y queda 1.5 al cubo, que es el mismo 3.375 sobre por i esta vez. Ahora el que sigue, este, entonces ahí tenemos que más 1.125p sobre e por i, el siguiente, o sea este, 1.5 al cubo sobre 2, tendríamos más 1.6875p sobre ei. Ahora este 4.5 por 1.5 al cuadrado y sobre 2 da 5.0625 sobre ei, más el siguiente que es con p, 1.6875 sobre ei por p, y más el último 3.375p sobre ei. Entonces ahí podemos ya evaluar delta c igual, teniendo en cuenta que p debe ser igual a 2.0 kilonewton, que es la carga que está ya aplicada aquí arriba. Entonces en este instante ya se le da el valor a p de 2, y
según eso, pues haciendo todos esos cálculos nos da 26,4375 kilonewton por, como es una deflexión, metro al cubo sobre por I. Entonces eso sería utilizando el teorema de Castigliano. No es la única forma, también se puede agregar aquí, en lugar de igualar esta P, se puede colocar una P aquí arriba, sino que las ecuaciones resultan un poquito más largas, quizá un término más. Esto pues lo podemos comprobar utilizando el método de momento área, que digamos que es el más veloz para este caso. Entonces ahí tenemos la viga que está allá arriba y el planteamiento. Nosotros sabemos que esto es A y aquí es C, y el planteamiento pues sería por momento área, trazamos una tangente por A y esa tangente tiene que ser horizontal, entonces decíamos tangente en A. Ahora bien, la deflexión es aproximadamente esta, o sea, la elástica de ese voladizo sometido a las cargas que ya sabemos. Entonces este punto C, por este punto C trazamos una tangente, esta sería la tangente en C, y la distancia vertical entre las dos tangentes, esta sería T, medida en C con respecto a A, y esa es justamente la deflexión en C. Y eso ocurre siempre para los voladizos. Entonces, ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues trazar el diagrama de momentos para esta viga, ahí como está, recuerden esas dos cargas puntuales. Entonces la primera es 2 y la otra es 3, y las distancias 1, 5 y 1, 5. Entonces el diagrama de momentos sería de este modo. Acá tenemos 1, 5 y 1, 5. Y con la carga de 2 que está acá, al sacar momentos llegamos aquí a 3. Entonces aquí el momento valdría 3. Y acá se incrementa con la carga de 3, hay una carga de 3, por 1, 5, pues da 4.5, perdón, 3 por 1.5, sí, da 4.5, y el 2 por 3, 6, entonces daría 10,5 arriba. 6 más 4, 5, tendríamos aquí arriba 10,5. Estos son momentos, ¿no? Y acá unimos con otra línea. Entonces ese diagrama de momentos pues sería, para facilidad de calcular, se divide así. Entonces, teniendo en cuenta esa división, voy a colocarle a este área 1, área 2 y área 3. Recuerden que tenemos que calcular el momento de cada área con respecto a el punto C, aquí. Desde aquí se calcula el momento de cada D y se suma. ¿Por qué? Porque eso es la forma de calcular una desviación en un punto determinado. Eso nos dice el segundo teorema de momento área. Entonces el cálculo sería como sigue. Esta área primero de delta C sería igual a esta área pequeña, que es un medio, es un triángulo, un medio de la base que es 1.5 y por la altura que es 3. Y por el centroide medio de acá son 2/3 de 1.5, que eso viene a ser 1. Entonces aquí tenemos el área por el centroide más el segundo rectángulo. Entonces ese es de 1.5 por altura 3. Entonces 1.5 por 3. Y la distancia pues es 0.75 acá. Pero desde aquí, entonces 1.5 más 0.75 da 2.75.
25. Y finalmente este triángulo de acá arriba, que tiene un medio de la base que también es 1.5 por la altura, que es 10.5 menos 3, o sea 7.5, y por, entonces acá sería 1.5 la distancia, 1.5 más 2 tercios de este 1.5, que es la base. Listo, ahí quedaría. Entonces, al resolver todas esas áreas, también tenemos que eso nos da 26.4375 kilonewton por metro cúbico dividido entre E por I. Entonces, pues ahí parece confirmada la respuesta. No sé, ustedes me dirán. Y bueno, ese es el procedimiento por Castigliano, y pues una comprobación rápida utilizando el teorema de momento de área para calcular deflexiones, en particular el teorema 2. Entonces, que les sea de gran utilidad y hasta la próxima.